Señor Jesús, gracias de todo corazón porque tu palabra siempre está viva. Es como una espada, es cortante, es eficaz, traspasa nuestra carne, llega a los huesos hasta lo más íntimo del corazón y discierne nuestros pensamientos. Señor, que esta palabra tuya en esta mañana, Señor, traiga vida a los muertos, traiga salud a los enfermos, traiga libertad a los cautivos, traiga fe a los desesperanzados. En el nombre de Jesús, amén. Hace 19 años, este año, que ocurrió un hecho aquí en Galicia que fue de noticia mundial. En todo el mundo se habló de ese hecho, ya que fue el desastre ecológico más grande que hubo en la historia de España. Un buque que pasaba por las costas gallegas, que es donde pasan la gran mayoría de los buques que vienen de norte a sur, se hundió lleno de petróleo, se llamaba el Prestige, ¿os acordáis muchos? 19 años ya han pasado. Que ya llovió desde entonces, ya llovió. Y el caso es que el desastre ecológico fue tremendo. El petróleo, en vez de irse hacia el interior del mar, el petróleo se acercó a la costa y la costa gallega se llenó de petróleo por todas las esquinas. En aquel momento se levantó un movimiento social de gente que ya estaba harta, porque yo recuerdo desde que yo era niño de ver barcos que se hundían constantemente aquí en Galicia. Era una cuestión constante. Siempre recuerdo bañarme en las playas, allá en Ferrol, y había el chapapote. Es decir, eso era parte normal de ir a la playa, era tener chapapote, que eran restos de petróleo que se había solidificado y que estaba mezclado con la arena. Entonces, siempre que ibas a la playa tenías que limpiarte el chapapote. Esto era cada 2 o 3 años había un barco que se hundía. Entonces, como que la sociedad gallega, harta, cansada, estaba ya hasta el colmo de esta situación, levantó un movimiento que se llamó Nunca Máis. ¿Os acordáis? Nunca máis, es decir, nunca más. Y entonces el Nunca Máis se identificó por la bandera de Galicia, pero en vez de la línea en azul claro era una línea negra, la negra del petróleo, y se levantó un movimiento que llegó a estar en todo el mundo. Vino gente de todo el mundo a ayudar a limpiar las playas, se levantó de gente de toda España, hubo una cadena humana que recorrió pues, varios miles de kilómetros que tiene la costa gallega. Es la autonomía con más costa de España, incluso más que Andalucía, porque la Andalucía es recta, pero la de Galicia, al estar entrando y saliendo, tiene más kilómetros de costa. Y toda la costa gallega, desde Ribadeo hasta Vigo, y se hizo una cadena humana de gente agarrándose de las manos, y aquel movimiento de Nunca Máis impactó tremendamente nuestra nación, hasta el punto que hoy lo recordamos todos, y uno cuando está harto de algo, que dice esto no puede seguir así, dice nunca más, nunca más. La semana pasada, os cuento todo esto, porque la semana pasada los que estuvisteis presentes y los que lo escuchasteis por internet en el canal de YouTube, hablamos de Gedeón, ¿os acordáis? Un poquito para resumir, la situación del pueblo de Dios era terrible porque cada año venía la nación de Madián con los madianitas y otros pueblos que hacían sus campamentos alrededor de Israel y les robaba todo. La comida que tenían para ese año se la robaba completamente. Y vimos cómo es que Dios no busca superhéroes, sino que Dios buscaba hombres y mujeres como tú y como yo, normales, que les encendía la fe, ¿verdad? Entonces, gente que no solo, y vemos que Gedeón estaba en la galería de los héroes de la fe, y gente que no solo dijo cosas o creyó cosas, sino que hizo cosas para el Señor. Y entonces, cuando el pueblo se vio en esa situación agónica, después de 7 años de opresión, dice que clamaron y Dios les envió un profeta, después envió un ángel y hasta Dios mismo se le aparece y le habla. Y vimos como había una guerra espiritual en la que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor. Y cómo Dios garantizaba su presencia a Gedeón, cómo afirmaba su identidad, le llamaba fuerte, le llamaba valiente, y cómo cambiaba nuestra visión, o le cambiaba la visión de que aquella multitud que eran los madianitas los podía vencer como a uno
solo. Y llegamos ahí, paramos ahí la historia, ¿verdad? En Jueces capítulo 6, paramos ahí. Y quiero retomar desde ahí. Hoy termino ya la historia de Gedeón. Vamos a ver si lo consigo bien, para no alargarme. Entonces, y paramos ahí. Entonces, ese hombre llamado Gedeón, que estaba en ese mar de dudas y de confusión, acordaos, Dios lo llama y ahora va a venir un proceso donde Dios lo va a ungir, ¿verdad? Y llega un punto que Gedeón dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios permite que estemos en esta situación de opresión? ¿Dónde está el Dios que nos sacó de la tierra? Y yo os decía la semana pasada que Dios le dijo a él, la solución a este problema, Gedeón, no soy yo, la solución a este problema eres tú. Tú eres la solución a este problema. Ve con esta tu fuerza. Yo te garantizo que yo estoy contigo. Entonces Gedeón llegó a un punto donde se cansó, donde se hartó de que su trabajo, por eso él dice que estaba preparando todas las cosas escondido en el lagar, trillando allí el trigo. Había una cultura donde vivían en cuevas, donde tenían miedo. Todo el trabajo que ellos hacían, todo el esfuerzo que habían hecho, llegaba al enemigo y se robaba el fruto, y se robaba la comida, se robaba todo. No dejaban nada, ni animales, ni ovejas, ni nada. Y llega un momento donde alguien como Gedeón dice, basta ya. Dice, nunca más, por decirlo de alguna manera. Nunca más. Se acabó. Alguien en una casa, en una ciudad, en una nación o en una iglesia se tiene que levantar y decir, nunca más. Estoy harto de que venga el enemigo y acampe alrededor de mi casa, de mis hijos. Estoy harto. Mientras no llegues a esa situación de cansancio, de decir nunca más, no vas a tomar una decisión que cambie tu vida. Te acostumbrarás a vivir como Gedeón en las cuevas, esconder la comida, escondían todo porque es el enemigo. Es decir, y esto tiene que quedar claro, tienes que decir nunca más. Es posible que no sepas bien a dónde quieras llegar. Es posible que no tengas muy claro cuál es el destino que te espera, pero sí sabes ya de una vez y por todas dónde no quieres estar. Yo no quiero estar más aquí, yo no aguanto más esta situación se tiene que acabar y se va a acabar. Sabes ya lo que te harta, lo que te cansa. Nunca más voy a permitir que los campamentos de Madián me roben mi casa. Nunca más. Mientras no haya esa determinación y esa decisión, ¿cómo vas a salir para adelante? Mientras estés conviviendo con pecado en tu vida, con situaciones que no funcionan, con la desidia, dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy para aquí, pero mañana para acá. Me comprometo con Dios, pero ya no me comprometo con Dios. Te prometo Dios que haré, y pues ya no lo haces. Alguien te dice, se acabó. Nunca más. Y entonces como se le aparece ese ángel del Señor, y pues Dios mismo se le aparece, Gedeón, siguiendo la historia, estamos en el capítulo 6, verso 16, el Señor, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Acabamos aquí la semana pasada, ¿os acordáis? Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Es decir, este Gedeón estaba cansado de la situación, pero necesitaba confirmación de que era Dios quien había hablado con él. Dice, yo necesito que tú me des señal que has hablado conmigo. Y aquí hay 5 cosas que ocurren, 5 cosas que hizo Gedeón y 5 cosas que ocurren entre Gedeón y Dios que yo quiero compartiros en esta mañana. Porque dice, espérame aquí, no te vayas. Te ruego que no te vayas aquí hasta que vuelva a ti. Fíjate la señal, dice, te pido una señal y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Es decir, lo primero que viene Gedeón, un hombre que no tenía mucho, que no tenía nada, un hombre que aparentemente no tenía, que tenía, por cierto, no tenía la ofrenda para darle, quería preparar una comida, entonces preparó pan, preparó un cabrito, preparó un cordero, es decir, una serie de cosas. Dice, espérame aquí, que te voy a ofrendar. ¿Qué es lo primero que hace? Cuando una persona está tocada
por Dios, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, lo primero que presenta es una ofrenda a Dios. Es decir, algo, y fíjate, no estoy hablando de una ofrenda en el sentido económico del término, que también, sino en el sentido de que por fin las personas que dicen nunca más, dejan ya de pensar en modo de a ver qué recibo y empiezan a pensar en modo de a ver qué hago. Porque la esclavitud, la mente de esclavo, la mente del oprimido, la mente que está bajo la opresión, siempre está a ver quién me liberta, a ver quién me da, a ver quién me saca de este problema, a ver si viene alguien y me saca de la situación crítica que tengo. Y entonces empieza a pensar y decir, no, espera un momento, si yo he hallado gracia de ti, déjame que te ofrende. Si he hallado gracia delante de ti, deja que yo te dé algo a ti. En vez de pedirte que tú me des, permíteme que el primer paso, ¿verdad?, es que yo te dé. Y esta es la primera señal, ¿verdad?, la de presentar una ofrenda a Dios, la primera señal de todos aquellos que han sido visitados por la gracia de Dios. Todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios, que le dicen, yo quiero ser el que dé. Yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Es una exposición de decir, ¿qué tengo que hacer? Entonces le presenta la ofrenda, allí ocurren una serie de cosas, el ángel toca con su báculo, con su vara, la ofrenda, arde toda, quema. Entonces Gedeón aún viene a darse cuenta y dice, Dios mío, dice, he estado cara a cara con Dios y no he muerto, porque en aquel momento la creencia era que quien veía a Dios caía muerto. Es decir, que ¿cuándo ves a Dios? Cuando mueres. Entonces, y como lo veas antes es que ya estás a puntito. Entonces he visto cara a cara a Dios y no he muerto. Ah, Señor, verso 22. He visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y allí Gedeón edificó un altar al Señor. Entonces lo primero que hay es que Gedeón tiene ese encuentro, ofrenda, edifica ese altar para el Señor, y es lo primerito que hace Gedeón. Perdón que voy a cambiar mis cosas porque me están molestando aquí. Eso es lo primero. ¿Qué quiero decirte con esto? No me vale tú nunca más si no hay algo que tú vas a cambiar en ti mismo, y en vez de esperar recibir, empezar a dar. A Dios no le vale. Nunca más que si siempre estás esperando recibir. Entonces lo siguiente que ocurre, siguiendo el relato bíblico, es que Dios ya empieza, a partir de aquí Dios empieza a tener una relación con él tremenda. Atención que aquella misma noche, verso 25, el Señor le dijo, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica el altar al Señor tu Dios en la cumbre del peñasco en lugar conveniente. ¿Qué le dice Dios? Mira, Gedeón, te agradezco la ofrenda que has traído, pero ahora yo te voy a pedir que obedezcas algo que voy a decirte. Tienes que ir a la casa de tu padre, y en la casa de tu padre hay un altar dedicado al dios Baal, que es un dios falso, y a su lado tiene la imagen de la diosa Asera, que era la diosa del mar, bueno, una diosa de madera. Quiero que vayas allí, destruyas el altar de Baal y me edifiques un altar a mí, en un sitio, en un peñasco, y con la imagen de Asera era de madera, con la imagen de Asera me haces el fuego y me vas a sacrificar un toro de la casa de tu padre. Como la cosa era cruda, dice que Gedeón se va de noche y hace tal cual, destruye con 10 hombres. La cosa no era fácil, necesitaban 10 hombres para destruir aquel altar. Debe ser un altar grande. Edifican el altar al Señor, matan el toro, lo sacrifican, y bueno, el caso es que esto lo hacen de noche, y al día siguiente por la mañana, cuando se levantan todos, ven que el altar de su dios falso había sido destruido. Y entonces el pueblo sale y dice, ha sido tu hijo Gedeón, le dicen a Joás, su padre, lo vamos a matar. Dice Joás, ah, sí, así que vais a matar a mi hijo, porque destruyó a Baal. Pero ¿acaso Baal no es un dios tan poderoso que se puede defender a sí mismo? Porque se defiende a él, porque tenéis que defenderlo vosotros. Y dice entonces, si Baal es un dios verdadero, que contienda él con Gedeón.
Y entonces todos dijeron, pues es verdad, ¿para qué nos vamos a meter en líos? Entonces dejaron ahí a Gedeón y desde entonces se le llamó el hombre que contiende con Baal, Jerobal. Se le dio ese sobrenombre de Jerobal. Lo segundo que tienes que hacer, primero, por supuesto tienes que pasar a una posición de dar en vez de pensar en recibir. Lo segundo, tienes que destruir los ídolos de la casa de tu padre. Si tú dices nunca más también a los ídolos de la casa de tus padres. ¿Por qué dice aquí de la casa de tu padre? Porque todos, claro, los ídolos de ahora no son muñecos como entonces, ni imágenes de ese tipo. Los ídolos de ahora son de otra forma. Hay un libro que me encanta, extraordinario, uno de los mejores libros que he leído últimamente, Dioses falsos, dioses que engañan, un libro que por cierto se lo regalé a mi sobrino Mateo. Un libro extraordinario que habla de los dioses falsos de este tiempo, de Tim Keller. Un libro que habla de los dioses que nos mienten, que nos engañan. Hoy hay otros dioses y muchos dioses tienen que ver con la casa de nuestros padres, es decir, en la forma que hemos sido educados y entendemos el mundo. Primero tengo que guardar, no te fíes de los demás. Las formas de entender el mundo. Cuando una persona es tocada por Dios, hay gente que dice, no, es que esta es la educación que me dieron mis padres, esta es la religión que me dieron mis padres. Pero bueno, vamos a ver, tus padres araban con un arado romano, pero hoy usamos tractor. Es decir, el hecho de que hayamos recibido cosas de nuestros padres, hay cosas que son buenas, pero hay cosas que podemos evolucionar, cambiar e ir a mejor. Entonces dice, hay cosas que tú tienes que quebrar en relación con el pasado que tú tienes. Tienes que quebrar los ídolos. Es decir, y fíjate, ¿por qué los ídolos? Porque cuando os acordáis que el profeta vino y les habló y les dijo, yo os he liberado, yo os he dado todo, yo os hice todo, y os dije, no sirváis a los dioses en la tierra a la que entráis. Dice, pero no me hicisteis caso. No me obedecisteis. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Llegan de Egipto, llegan a la tierra prometida y conquistan la tierra y adoptan los dioses que allí estaban. Y entonces vemos al mismísimo padre de Gedeón con un altar, que era el altar en su casa y al mismo tiempo debía ser del pueblo, porque allí todos entraron en ira cuando vieron que su altar había sido eliminado. Y por eso era absolutamente necesario eliminar la causa por la cual estaban en desgracia. ¿Saben por qué estaban en desgracia? ¿Sabes por qué los madianitas acampaban? Porque ellos no obedecieron el que eliminaran otros dioses. Solo puede haber un Dios que es nuestro Dios, Jesucristo. No puede haber otro que gobierne. Nada, absolutamente ningún otro. Entonces, la causa por la cual Dios separó su mano y los madianitas llegaron, porque no es que Dios te entrega al enemigo, es que dice, bueno, tú no quieres seguir conmigo, tú prefieres tener otros dioses, perfecto, yo separo mi mano de protección sobre ti. Y entonces de repente empiezan a ocurrir las desgracias, porque servimos a otros dioses. Entonces lo segundo que tenemos que hacer es eliminar la causa de nuestras desgracias. El nunca más implica eliminar la causa de la desgracia. Sí, Marcos, pero el petrolero se hundió. Claro, porque era un barco de casco, monocasco, que se llamaba. Está el casco y el mar y el petróleo. Desde esa desgracia se han dejado, ya no se permite navegar a barcos de monocasco. Tienen que tener doble casco. Está un casco, cámara de aire, otro casco, de forma que si rompe un sitio, no, al menos hay muchísima más protección. Se elimina la causa de la desgracia. Y Dios te va a llamar a cuentas, porque aquí es un asunto de obediencia. La causa de tu desgracia, de tu opresión, ¿cuál es? ¿Tu desobediencia? ¿Tu cabezonería? ¿Que nos creemos más listos que Dios? Si lo que les llevó a la cautividad y a la derrota fue la desobediencia a lo que Dios les dijo, lo que te va a llevar a la victoria es la obediencia a lo que Dios te dice. Si te dice que elimines la idolatría que está en tu corazón y la herencia negativa de la casa de tus padres, resuélvelo ya de una vez.
Porque no podemos enfrentar un desafío, que es semejante desafío que venía por delante, que es la victoria contra los madianitas, sin resolver los asuntos personales en nuestra vida ni en nuestra casa. ¿Cómo queremos ganar batallas y enfrentar un futuro con asuntos sin resolver? Por eso Dios le dice, no, antes de ir a la batalla, resuelves tus asuntos en tu casa. Porque no puedes enfrentar al enemigo si tú tienes al enemigo dentro de casa. No puedes enfrentar al enemigo si él tiene poder dentro de ti. Es como si tuviera un gancho, te tiene enganchado. No solo le robó la comida, estos enemigos no solo le robaron la comida, sino que implantaron sus dioses. Esto será todo mucho más fácil. Y insisto, la idolatría de este mundo ahora no es de madera, se mete en nuestro corazón. Tercero, os dije que eran 5 cosas. Una vez que él hace esto, dice el verso 34. Dice que, desde entonces, verso 32, le llamaron Jerobal, es decir, que contienda con Baal contra él porque derribó su altar. Pero todos los madianitas, verso 33, y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces ya vino el enemigo. Llega la época donde el enemigo venía y acampaban todos los madianitas, acibericitas y los hitas, todos estos, y los hitas, que eran pueblos hitas. Dice, verso 34, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiceritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Fíjate, lo siguiente que pasa, viene el enemigo, él derriba los altares, limpia los asuntos pendientes que tiene que limpiar, no va a la batalla con asuntos sin resolucionar en sí mismo, y lo siguiente que viene es que el enemigo ya se asienta, y lo tercero que ocurre aquí es que es lleno del Espíritu Santo. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, es la tercera cosa. Porque el enemigo siempre vuelve. El enemigo siempre, en este momento, siempre volvía. Es lleno del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre él y lo que hace es toca la trompeta, toca el cuerno, que es una forma simbólica de decir que convoca a todas las tribus y dice, necesitamos estar en la batalla. Y aquel pueblo que estaba atemorizado, aquel pueblo que estaba totalmente, la palabra es atemorizado, no tengo que buscar otro sinónimo. Ese pueblo reacciona al llamamiento de un hombre que ya está no pensando en recibir, sino en dar. Un hombre que limpia su casa, limpia su vida. Un hombre que ya no tiene ídolos, un hombre que es lleno del Espíritu Santo. Y a un hombre así la gente le sigue. Toca la trompeta y la gente se rodea alrededor de él. Dice el famoso John Maxwell, que es un líder mundial de empresarios y de empresas, pero que es cristiano y consejero de presidentes, etcétera, etcétera. Dice, el que cree estar guiando, pero no le sigue nadie, solo está dando un paseo. Escucha si tú eres líder de algo. El que cree estar liderando o guiando, pero no le sigue nadie, solo está dando un paseo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando él estaba lleno del Espíritu, la gente se le juntó. La plenitud del Espíritu es atractiva. La unción de Dios sobre una vida le vuelve algo atractivo. La gente no es que no quiera actuar, no es que no quiera batallar, no es que no quiera, es que todos necesitamos ser liderados y todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No puedes liderar con un corazón frío desde una posición intelectual. Se lidera desde una posición también de la plenitud de Dios, con pasión y con inteligencia. Y entonces Gedeón recluta todo un ejército en el poder del Espíritu y es lleno del Espíritu Santo. Cuando ve ese ejército, él dice, necesito unas confirmaciones. Y no voy a entrar en ellas, pero en el versículo 14 dice, Señor, esto es muy fuerte, necesito unas confirmaciones. Y no es que, voy a poner un vellón de lana fuera de la tienda, así que si tú realmente estás diciéndome que voy a tener victoria y que tenemos que luchar, por favor, que toda la tierra esté seca y que el vellón a la mañana esté mojado por el rocío. Y pasa eso. Tú dices, me he equivocado, a lo mejor puse una señal mala porque estaba todo seco y el vellón mojado. Dice, esto mejor me equivoqué de prueba, porque imagínate que pasó un perro, hizo allí pis y
Y a lo mejor voy a hacerlo al revés. Entonces voy a hacerlo al revés. Que todo esté mojado y el vellón seco. Eso sí que es más difícil. Y Dios como que condescendió y le cumplió esas dos señales. Pero Gedeón no usó el vellón de lana para averiguar la voluntad de Dios. Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Simplemente necesitaba un impulso, una confirmación, una seguridad de que Dios estaría con él, que ya se lo había prometido. Y se cumple en eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se le junta todo el ejército. Estoy en el capítulo ya 7, versículos del 4 al 8. Se le junta todo un ejército gigantesco. El enemigo era muchísimo superior. Después, un poquito más adelante, se ve después de la batalla que el enemigo como mínimo contaba con 135.000 hombres. En la batalla murieron 120.000 y cuando persiguen a los reyes de los amalecitas aún conservaban 15.000 hombres con ellos. Tiene un enemigo como mínimo de 135.000. Y entonces él se junta, entonces vienen de las diferentes tribus y junta a 32.000 hombres de batalla. Entonces dice, wow, 32.000. Nosotros son muchos, pero nosotros somos 32.000. Con la ayuda del Señor, 32% contra 135, pues lo vamos a lograr, ¿verdad? Toca más o menos a cada uno nos toca entre 4 y 5, ¿verdad? Así que entre 4 y 5 malo será que no venzamos entre 4 y 5 a estos que tenemos aquí. Yo mato a mis 4, tú matas a tus 4. Claro, si te matan a ti, yo te mataré a 8, es un lío, pero malo será que otro no mate 6. Entonces, las matemáticas no sé cómo las haría. El caso es que junta 32. La cabeza se me va a perdonar porque, en fin. Entonces, se le juntan esos 32.000 hombres y Dios dice, no me vale. Dice, ¿cómo que no te vale? Me has ungido el Espíritu Santo. Yo te dije que te presenté una ofrenda y tú la aceptaste. He limpiado los hilos de mi casa. He sido lleno del Espíritu Santo y estoy llamando a las tribus. 32.000 hombres, Dios. Fíjate, soy mega guay. Dice, no me vale. Tienes demasiada gente. Porque si llegas a vencer, le dice, estoy en los textos, no voy a leer, pero está en la historia del capítulo 7, del 4 al 8. Si llegas a vencer, el pueblo va a decir, wow, lo conseguimos gracias a que nosotros sí que, yo pude con mis 4 y tú con tus 5, pero lo conseguimos, ¿verdad? Lo hemos conseguido. Gracias a nosotros lo hemos conseguido. Dice, se va a jactar el pueblo de que lo consiguieron gracias a él. Entonces, por favor, le vas a decir a la gente que si el que tenga miedo, que esto va a ser una batalla muy dura, los amalecitas son como langostas, o sea, es un ejército impresionante, 135.000 mínimo. El que tenga miedo, que se levante y por la mañana se vaya a su casa. Entonces Gedeón les dijo, bueno, el que tenga miedo se puede ir. Y 22.000 se fueron. Quedaron 10.000. Entonces, claro, Gedeón diría, wow, a ver cómo hago ahora, porque ahora toca uno para 13,5. Entonces ahora si me matan al del auto, hay que matar a 27 yo. Entonces, la cosa ya está mucho más cruda, ¿no? Uno para cada 10.000. Dijo, bueno, pues venga, con 10.000 lo vamos a intentar luchar contra el ejército. Bueno, ya haremos. Dice, no, dice Dios, todavía son demasiados. Dice, no entiendo nada. ¿Cómo demasiados? Dice, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer yo, dice Dios. Son demasiados. Llévalos al arroyo, está en un contexto de desierto, llévalos al arroyo a beber. Y dice que se van allí los 10.000. Dice, venga, el ejército, que vaya a beber. Entonces se van todos a beber y cuando van a beber, dice, yo te voy a mostrar quiénes te van a ir contigo a la batalla y quiénes no. Dice que la gente con sed se echaron y todos unos se pusieron de rodillas, es decir, se ponían completamente de rodillas y al ponerse así, bebían en el agua, en el río. Se ponían de rodillas y lamían el agua directamente de la boca del río a la boca. Y otros, sin embargo, cogían el agua con la mano y bebían. Y dijo, fíjate,
¿Cuántos cogieron el agua con la mano y bebieron? Dice, 300 con esos, los 9.700 los echas fuera. Dice, entonces, yo soy Gedeón y me da un ataque cardíaco allí mismo, ¿no? Entonces, no será al revés la cuenta, que he hecho 300. Dice, no, con 300 lo vas a hacer. Dice, porque si es con más, incluso con 10.000, dice, oye, somos un ejército fuerte, aguerrido, con 300. Y Dios desecha, no es que los deseche, porque pues toda esta gente volvió a la batalla más tarde, como veremos. Dios no cuenta con ellos para este momento de la batalla. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Y este es el cuarto punto que te quiero hablar. Toda esta historia te digo, porque tienes que confiar en el proceso de Dios. Dios no va a permitir que nada compita con su gloria. Nada. Nada puede competir con la gloria de Dios. Nada va a poder competir con cosas que si finalmente suceden, tú digas, no, esto fue gracias a. Y dice, sí. Oramos por sanidad, oramos por... No, bueno, y el fondo sana y dice, bueno, esto la verdad es que la medicación le fue bien. Sí. Y por eso muchas personas llegan a situaciones críticas porque nunca han aprendido a darle la gloria a Dios. Nada va a competir y el Señor no va a permitir. Recuerda que la escasez vino por desobedecer, así que la prosperidad va a venir por obedecer. Si Dios te dice, no es con 32.000, menos 20, quedan 10.000, menos 300, entra en un proceso de obediencia. Entonces, cuando llega en ese proceso y se queda con 300 y Dios está teniendo una relación con él preciosa, y ya estamos en el capítulo 7, del 9 al 14, Dios le dice, mira Gedeón, para que estés tranquilo, vete al campamento de los madianitas. Dice que ellos estaban en un alto y el valle estaba lleno era un valle gigantesco lleno de madianitas. Vete al campamento de los madianitas de noche. Y si tienes miedo, llévate a tu escudero. Y se va con su escudero, lo cual decía que el tipo estaba asustado. No miedo pero estaba diciendo esto, 300 contra 135.000. Entonces ahí ya sí que es absolutamente imposible que sea por la mano del hombre la victoria. Y dice que se acerca de noche, y allá en el capítulo 7 se ve perfectamente cómo se acerca y va de noche escuchando, y de repente oye una conversación de dos soldados que están en la guardia, y uno le dice al otro, ¿sabes que tuve un sueño? Y dice, ¿qué sueño tuviste? Vi un pan de cebada que venía del monte bajando y destruía completamente la tienda y derruía todo. Y el otro dice, ese sueño ya sé cuál es. Dice, ¿qué sueño es? Dice, eso es un símbolo de que Gedeón, el hombre de Israel, vendrá y destruirá nuestro campamento completamente. Estamos perdidos. Gedeón, al escuchar aquello, se anima completamente. Es decir, Dios le envía un estímulo precisamente justo en el momento de mayor necesidad. Gedeón vuelve y dice a su pueblo, ¿sabes qué? Esto está chupado, hemos ganado, tenemos la victoria. Justo en ese momento. Él necesitaba ese estímulo, y fíjate que el pueblo de los madianitas, siendo muchísimos más, tenían una convicción del poder de Gedeón que él mismo no tenía en sí mismo. ¿Sabes qué? El diablo tiene más fe en lo que Dios puede hacer contigo que lo que tú mismo tienes. Muchas personas, en fin, el diablo sabe que cuando Dios encuentra a alguien que le cree, Dios siempre cumple lo que dice que va a pasar. Dios siempre cumple siempre. Entonces el diablo lo sabe. Dice, este hombre Gedeón, que era un miedoso, que durante 7 años le estuve convenciendo para que tuviera miedo y que viviera en cuevas y tuviese ahora de repente ha recibido una palabra, el tipo se me ha apasionado y está organizando un ejército. Y ese es el problema, que muchos tenemos menos fe en Dios que el mismo Satanás. El Satanás sabe lo que Dios puede hacer contigo, pero tú no le crees a Dios. Por eso Satanás muchas veces lo que hace es que activa toda una lucha para que tú no creas ni en ti mismo, ni en Dios, ni nada. Mira, yo muchas veces me doy cuenta, cuando no sé lo que Dios tiene para mí, solo tengo que observar lo que está haciendo Satanás en mi contra. Es
decir, solo tengo que escuchar lo que Satanás me está diciendo, lo que Satanás siembra en mi mente. Entonces, cuando viene duda, no vas a salir adelante, cuando viene temor, cuando viene un ataque a un matrimonio, cuando viene un ataque a unos hijos, a nivel económico, si este tipo desgraciado llamado Satanás está preocupado y me siembra esas cosas, es porque tiene fe de que Dios va a hacer algo grande conmigo y contigo. Entonces, precisamente por eso se preocupa de que tú tengas un espíritu de temor en ti, de miedo. ¿Por qué? Porque sabe que si tú llegas a creerle a Dios y decir todos esos altares, esas porquerías de la vieja vida, decir, se acabó, nunca más, esto se acabó, nunca más. Dice, con gente así, 300 pueden contra 135.000. Por eso ninguna profecía que Dios haya hecho sobre ti, ninguna promesa puede ser robada si fue dada por Dios. Si Dios te la dio, nadie la puede robar. Lo que puede ser robado es tu credulidad, tu fe. Y dejas de creerlo. Y por eso Gedeón necesitaba escuchar que incluso Satanás tenía más fe que nada. ¿Y cuál es la estrategia de Gedeón? Entonces Gedeón junta a todos sus 300 y les dice, estoy en el capítulo 7 del 15 al 8, lo leéis en casa, y les dice, mirad, cada uno vais a tener un cántaro. Dentro de un cántaro vais a hacer como yo os digo, ponéis una antorcha, una tea ardiendo, y vais a llevar una trompeta, 300, los divide en 3 pelotones de 100. Esos 3 pelotones de 100, a primera hora de la guardia de la noche, rodean el campamento. Uno en una zona, es decir, se disponen rodeando el campamento. Dice, cuando yo diga, tocáis las trompetas a una. Entonces tocáis las trompetas a una, bien fuerte. Tocáis. Después rompemos los cántaros, que haya un ruido estruendoso, y al romper el cántaro se ve la luz, se ve la antorcha. Entonces rodean y hacen exactamente así. Tocan las trompetas, no tengo aquí a la pianista, pero... Efectos especiales por el mismo precio, no os quejéis. Entonces, algo es algo. Entonces, tocan las trompetas. Tú piensas un campamento donde la gente está durmiendo, hay unos cuantos soldados de guardia y la gente durmiendo. De repente se oye el sonido de llamamiento a la batalla y de la guerra. Las trompetas de guerra se oyen. Y ese plan loco, acuérdate que el plan era absolutamente loco, pero la garantía no está en la estrategia. La garantía es lo que Dios siempre le dijo a Gedeón, yo estoy contigo. No es por tener 32.000 ni 10.000. Soy yo, Gedeón. Ve con esta tu fuerza, no con la fuerza de tu ejército, con tu fuerza. Dice, hagamos esto. Entonces, tocan las trompetas, rompen los cántaros, se ve la luz y dice que el campamento, imagínate, el campamento que medio somnoliento se despierta, oye el ruido, oye las trompetas, oye un estruendo, de repente ve todo un montón de luz alrededor y lo primero que piensas es, oye, esto es el preámbulo, viene un ejército gigantesco contra nosotros. Y dice la palabra de Dios que se levantan y hubo tal confusión en el campamento, porque eran de varios pueblos, no solo madianitas, estaban de otros pueblos, hubo tal confusión que se empiezan a matar entre ellos. Y mueren en aquella batalla 120.000 hombres. Se empiezan a matar entre ellos por la confusión que se genera. Ahora, acuérdate una cosa del mensaje de la semana pasada, del principio del relato de Gedeón. ¿Cómo estaba Gedeón cuando Dios se le aparece? Y el profeta viene confuso. ¿Por qué Dios? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo estamos viviendo? Había una confusión. Y ahora, eso que el diablo intentó sembrar en él, ahora se volvió contra el enemigo. Porque cuando la palabra de Dios viene a tu vida y tú empiezas a vivir conforme a la palabra de Dios, lo que empieza, la confusión se va. Hay una unción sobre ti. El enemigo murió, se le atacó como uno solo. Y hay un cambio total y absoluto. Y la confusión se vuelve sobre sus enemigos. El caso es que hay un desastre dentro del campamento madianita. Se empiezan a matar entre ellos y empiezan a huir por todas partes. Y parece que acaba aquí el relato, pero no acaba. Dice en el capítulo 7 y el capítulo 8, final del capítulo 7, dice que el grito que dieron hay un grito tremendo, el verso 20 dice
que los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Dios triunfa a través de la obediencia y la fe de gente como esta, que puede ser tú. Porque aquí la clave no era la espada de Gedeón. La espada de Gedeón, claro que era importante, pero aquí quien le salvó fue la espada del Señor. Y de repente, cuando los amalecitas empiezan a huir, todas esas tribus que habían sido desechadas para esta batalla, porque ya quedó claro que era de Dios, se unieron y empezaron a perseguir a los amalecitas. Al punto, y quiero terminar con esto, que Gedeón no terminó ahí su obra, sino que no dejó de batallar y de perseguir. Capturan la tribu de Efraín, captura 2 príncipes y los captura, y Gedeón va detrás de los reyes de los madianitas, va detrás de ellos, no quiere dejarlos, va detrás de ellos. 2 reyes que tenía que capturar, que se llamaban, tenía por acá, Ceba y Zalmuna, detrás de Ceba y de Zalmuna. Y uno diría, bueno, pero si ya murieron allí 120.000, las tribus ahora, todos esos 32.000 ya salieron a la batalla y capturaron a todos los que estaban huyendo. Aquello fue un desastre total. ¿Por qué esta insistencia de ir detrás de Ceba y Zalmuna? Y fue una persecución larga que se describe en el capítulo 8, una persecución complicada, hasta que los consigue, los captura y los mata. Dice, menudo era este Gedeón. ¿Por qué? Él no dejó de perseguir al enemigo, porque en aquellos tiempos, si tú no matabas al rey y no capturabas al rey, lo que habías ganado era una batalla, pero no la guerra. Simplemente ese rey necesitaba un poco más de tiempo, recuperarse, organizar otro ejército y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Y yo pensaba, oye, ¿cuántas batallas he ganado yo? Y sin embargo no tuve victoria en la guerra, sino que vuelta a empezar, vuelta a empezar. Es decir, tienes que terminar una vez y por todas con tus enemigos. Tienes que terminar una vez y por todas con tus ataduras. Quebrar el yugo que el enemigo ha puesto sobre ti, sobre tu casa, sobre tu mente. Tienes que terminar con eso. Si no va a suceder, recuerdo, ya los que sois más viejos aquí en el lugar, recordáis esta historia que contaba de aquella hermana que siempre oraba siempre así, siempre estaba orando igual. Señor, quita las telarañas de mi vida. Y te llegaba todo el domingo, Señor, quita las telarañas de mi vida, quita las telarañas de mi vida. Pero vamos a ver, hermana, mate la araña de una vez. Entonces, ¿por qué? Porque mientras no mates la araña, y muchos están igual. Dale que te pego luchando con la telaraña. Y lo que hay que matar es la araña. Dios quiere darte una victoria total. Quiere que mates esa araña, quiere que mates la causa que está haciendo que vivas bajo presión. Por eso, basta ya. Nunca más, podríamos decir, basta ya de vivir bajo un pecado crónico, basta ya de vivir bajo una miseria crónica, basta ya, tienes que descabezar al enemigo, eliminar sus reyes, porque si tú quieres asegurarte que nunca más el enemigo tome dominio sobre ti, si tú quieres asegurarte que nunca más ese espíritu de miseria o de enfermedad, lo que sea, venga sobre ti, ese espíritu de robo como tenían los madianitas, que lo robaban todo, tienes que matar la causa por la cual eso está sucediendo en tu vida. Por eso tienes que ser radical. Tiene que haber un radicalismo. Y no es un asunto de que Dios te libere, como dijo Gedeón. No. Mientras yo viva, y así fue, mientras él vivió y gobernó por décadas el pueblo de Israel, mientras yo viva, estos no vuelven. Y no volvieron. ¿Por qué? Porque descabezó al ejército enemigo. Le cortó, es decir, la dirección, descabeza, mata a los reyes. Es decir, mientras, y no se trata de, ay Señor, libérame por esta semana. A ver si me liberas por este mes de esta situación, de esta opresión, de esta situación que tengo, que cada uno sabe lo suyo, ¿verdad? No es por esta semana, no es por este mes, no es por este año. No, es para siempre. Nunca más la maldición vendrá sobre ti. Nunca más. Esa es la determinación. Fíjate lo que dice Isaías 62:8. Dice así:
Dios ha jurado por sí mismo: nunca más permitiré que los enemigos de Israel se coman su trigo, o que vengan los enemigos extranjeros y les quiten el vino que con tanto trabajo hicieron. Nunca más. Todo depende de que haya un Gedeón en ti. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Literalmente, la expresión que se usa ahí en hebreo es que Dios se vistió de Gedeón. Es decir, que el Espíritu vino y se lo puso como me pongo yo esta chaqueta. Se puso a Gedeón, lo tomó, entró dentro de él y lo tomó. Eso es lo que se necesita. Hombres y mujeres que digan: no esa plenitud del Espíritu porque hago así, levanto una mano. No, es esa convicción que viene internamente y lo cambia todo. Ponte de pie, por favor. Señor, en esta hora declaramos y decimos: nunca más. Nunca más el pecado se va a enseñorear en mi cuerpo. Nunca más la miseria crónica va a estar sobre mi vida. Nunca más el enemigo va a tomar control sobre mi casa ni mis hijos. Es lo que declaramos delante de ti, como un solo corazón y una sola voz. Nunca más la frialdad espiritual, nunca más el doble ánimo, nunca más consentir que los madianitas hagan su campamento cada año. Señor, llena a tu iglesia con tu Santo Espíritu. Vístenos, Señor, tómanos y vístenos, de forma que podamos enfrentar, Señor, las cosas, pero no en nuestras fuerzas, Señor, sino en tus fuerzas. No en nuestro poder, sino en tu poder, Señor. Que ni un ápice de nuestras victorias, ni un ápice de nuestras conquistas revelen nuestra gloria, sino tu gloria y nada más que tu gloria. Tú has asegurado que estarías con nosotros y lo creemos. Padre, mira cada casa y cada hermano que está aquí hoy. Cada uno tiene sus madianes, sus reyes a los que enfrentar, sus enemigos que le han dicho: no puedes, no podrás. Yo te pido que vengas con revelación, que estimules su fe para que crean que lo que tú puedes hacer con ellos es algo increíble. Que crean lo increíble. Así sea sobre tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú nunca antes le has entregado tu vida a Jesucristo, nunca antes has conocido a un Dios de esta forma, nunca antes has vivido en los caminos de Jesús como sabes que tienes que vivir, es tiempo que digas ya: nunca más, se acabó. Hoy le entrego mi vida a Jesucristo. Hoy me reconcilio con Él si te has apartado. Hoy sí, como Gedeón, le digo: aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y el Señor te dirá: nunca más permitiré que los enemigos se coman el fruto de tu trabajo. Nunca más permitiré que el enemigo te robe las ilusiones. Nunca más, porque Él viene a ser tu Señor, tu Dios. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Cristo, entregarle su vida a Él? Alguien en esta mañana que quiera decir: yo lo hago. Esto mismo lo hice yo cuando tenía 20 años en la plaza mayor de mi ciudad, Ferrol. Me importó un bledo lo que la gente pensase. Que piensen. Siguen pensando, siguen perdidos en sus pecados. No me importó nada. Yo dije: yo quiero seguir a Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera seguir a Jesucristo en esta mañana y entregarle su vida?
Yo no tengo estrés, no tengo problema. Habrá alguna persona que diga, yo sí, yo me quiero reconciliar hoy con Dios. Si yo voy a hacer la oración igual, si tienes temor de levantar tu mano, no pasa nada. Tal vez necesites ese encuentro como Gedeón para que se quite el temor y creas en Dios. Pero quiero que hagas esta oración en tu corazón y con tus labios y digas así: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me reconcilio contigo de todo corazón. Nunca más volveré atrás. Amén.